aquí la gente y ya había una noción de país. Y entonces cuenta que el primer problema grave de la Ciudad de México eran las inundaciones. Y en esa seguimos. Y el segundo problema grave era la movilidad de los carruajes, porque las calzadas eran pocas y eran angostas. Y un día, un caballero circulaba de poniente a oriente sobre lo que ahora es la calle de Madero, y otro circulaba de poniente en sentido contrario, uno de los volcanes hacia el Ajusco y otro del Ajusco hacia los volcanes. Y se encontraron los caballos cara con cara y los palafreneros: quítese. Pues quítese usted. Pues que se quite. Pues que no me quito. Entonces se produjo el más grave incidente de vialidad que se recuerda en la época colonial. Entonces los dos se montaron en su macho, los palafreneros desmontaron de los carruajes, les llevaron ahí pienso a los cuadrúpedos y no se movieron. Y pues no me muevo y no me muevo. Hasta que llegó el virrey y los quitó a los dos y ordenó que se hiciera más ancha la calzada para que unos pudieran ir y otros pudieran regresar. Bueno, Pepe, desde entonces el conflicto de la Ciudad de México con el agua no termina y no terminará jamás, porque la ciudad no está hecha para lo que tiene ni para vivir tanta gente aquí encima. Y el asunto de la vialidad pues tampoco, pero con una diferencia. Hoy ya no se pueden hacer más anchas las calzadas, porque ya no hay cómo hacerlo. Hoy se les ponen pisos arriba, segundos y terceros y cuartos y lo que la ingeniería quiera hacer. Pero el problema es más sencillo, es un problema de cupo. ¿Cuántos vehículos le caben a la Ciudad de México? Pues le caben menos de los que tiene, para acabar pronto. Tiene alrededor ya de 3.800.000 vehículos, sin contar la zona conurbada. Hay más de 40 millones de viajes pasajero día. Y el transporte público no es suficiente ni está bien planeado. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer el gobierno? Bueno, lo único de todo lo que está tratando de hacer, que a mí me llama la atención, es anunciar que van a combatir la corrupción del transporte urbano en la Ciudad de México, lo cual es casi como imaginarse un tigre sin rayas, un leopardo sin manchas, o un burro inteligente, que además hable en inglés. Yo creo que el sistema de operación de CETRAVI, a menos de que ocurra un milagro, no va a poder ser desmontado solamente con un cambio de nombre. La única manera que yo conozco de que se acabe la corrupción en la CETRAVI es que metan al bote a los que hicieron este desastre en la Secretaría de Transporte y Vialidad. ¿Quiénes? Pues los que hayan sido. Yo no soy el fiscal, yo no soy el procurador, yo no me llamo Rodolfo ni me apellido Ríos, pero cuando el jefe de gobierno dice que la corrupción siempre ha sido la sombra encima de la organización o desorganización del transporte en la Ciudad de México, pues no podemos hablar de la corrupción sin hablar de los corruptos, porque entonces no vamos a llegar a ningún lado. No sé si un hombre que no tiene compromisos de partido como Miguel Ángel Mancera, que sigue siendo un ciudadano bien visto por la mayoría de las personas que aquí vivimos, le pueda entrar de veras a la espada vengadora, ¿no? Vamos a ver, es asunto de él. Pero otra cosa que nos llama la atención es que anunciamos la movilidad después de un pleito por la inmovilidad, porque a mí no hay quien me saque de la cabeza que el programa Hoy No Circula, desde tiempos de la invención de ese programa por Manuel Camacho, no tenga otra finalidad que la inmovilidad. ¿La inmovilidad de qué? La inmovilidad de la quinta parte del parque vehicular cada día, y ahora pues más con la cosa de los sábados y los coches viejos. Entonces,
si para lograr la movilidad de unos tenemos que lograr la inmovilidad de otros, muy bien, me parece un arreglo hasta cierto punto justo, pero más justo me parecería que se repartieran las cargas inmóviles no solamente a los coches viejos, sino también a los coches nuevos. Si ya le vamos a entrar a la reducción de las emisiones, pues no hagamos ciudadanos de primera, de segunda, de 1, de 2, de 0, de doble cero, marumero, para fomentar la corrupción, no solo en la CETRAVI, sino también en la otra secretaría, que es la que se encarga de los asuntos de la contaminación. Acaban de clausurar varios verificentros porque estaban vendiendo las calcomanías y vendiendo los certificados de no emisión. Entonces, hay una manera muy sencilla. ¿De veras le quieres entrar? Pues éntrale parejo, pero siempre y cuando pongas alternativas de transporte público limpio, eficiente, oportuno y sin corrupción. Lo van a hacer, ojalá que lo hagan. Quedan 180 días. Vamos a ver si en 180 días encontramos a alguien o a alguienes por fin en el bote, Pepe. Porque sin bote no hay ejemplo. Y sin ejemplo de castigo hay impunidad. Y los grandes pecados de la vida mexicana son la corrupción y la impunidad. Cada uno de los dos permite el crecimiento del otro. Pues ya empecemos a castigar a quienes corrompieron todo el sistema de transporte de la Ciudad de México. Gracias, Rafael. Gracias. Buenas noches, Rafael Cardona, su cristalazo en este espacio. Le voy a informar antes de ir a corte que en tan solo 2 minutos el Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones aprobó por unanimidad que los nuevos partidos reciban una cantidad importante de dinero de aquí al último del año. ¿Cuánto? 36.5 millones de pesos. No 50, como habíamos dicho, tampoco son 10. El Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, el Partido Encuentro Social, el PES, y el Partido Humanista, Frente Humanista, van a recibir cada uno 36.5 millones de pesos para sostener sus actividades ordinarias y específicas, así dice, a partir del 1 de agosto y por lo que resta del año. Los consejeros del INE determinaron que de esta manera dividirán el presupuesto entre los 10 partidos políticos, incluyendo los 3 de nueva creación, y aclaran que se trata de un monto para los últimos 5 meses del año que no representa un incremento a lo aprobado en enero de 2014 para los 7 partidos políticos ya existentes. Del año entrante, luego hablamos, dice el Instituto Nacional Electoral. Hagamos una pausa, regresamos.